El tema que hoy nos convoca es la política económica en el año del Bicentenario, ¿no? Soy Julio Lira, director periodístico del diario Gestión. Voy a estar a cargo de la moderación del debate, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, el diario Gestión e Intelfin. Para este evento contaremos con la participación de destacados economistas que analizarán las perspectivas para el próximo año, que serán muy importantes dado que enfrentamos actualmente una crisis tanto sanitaria como económica, ¿no? Dos documentos recientemente hechos públicos nos servirán de base más los análisis de nuestros panelistas. El marco macroeconómico multianual 2021-2024, que ha sido difundido y publicado la semana pasada, y el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el ejercicio fiscal 2021, que también ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso y que mañana se inicia el debate con la presentación del presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Economía ante el Pleno del Congreso, que será esta vez virtual. Quiero saludar también a todas las personas que están conectadas en vivo, vía Zoom, tanto por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental como del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir esta mañana será contar con dos rondas de nuestros panelistas, ¿no? Con sus comentarios, y luego daremos una tercera etapa con las preguntas escritas que formularán ustedes, señoras y señores participantes. Les recuerdo que para acceder a la constancia de participación de este evento, ¿no? Les solicitamos responder una breve encuesta al finalizar. Bien, vamos a dar entonces inicio a nuestro debate. Les quiero presentar a nuestros destacados panelistas. Elmer Cuba, que es socio de Macroconsul y miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Carlos Paredes, es jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía, expresidente de Petroperú y socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría. Y Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas. A todos ellos les damos la bienvenida y agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Vamos entonces a empezar esta primera ronda, ¿no? Y el tema que vamos a tocar será sobre las proyecciones económicas, las finanzas públicas, ¿no? En este año 2020, en el cual estamos enfrentando tanto la crisis económica como la crisis sanitaria, que nos ha puesto en una situación complicada al país, ¿no? E iniciará sus intervenciones con la participación de Carolina Trivelli. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Continental y al diario Gestión y a Intelfin. Para aprovechar mis 5 minutos, vamos a terminar el año mal, ¿no? Incluso el MEF, que tenía proyecciones relativamente menos dramáticas, ha aceptado que terminaremos con una caída del PBI de al menos 12 puntos, quizá un poco más incluso, con un déficit fiscal muy importante, desafiante, con un incremento en la deuda y con perspectivas positivas para el año 21, pero también con enormes desafíos, ¿no? Yo creo que este año claramente es un año que ya está jugado, tenemos poco espacio para lo que queda del año, hay, por supuesto, espacio todavía para asegurar un mayor gasto y por lo menos asegurar que el gasto previsto se ejecute. En términos corrientes, probablemente esto sí suceda. En términos de inversiones, probablemente, como suele suceder, esto recién suceda, lo veamos el próximo año. Y eso va a generar una demora en ver proceso de reactivación. Yo quisiera señalar 3 aspectos que me parecen sumamente importantes. Uno, estamos enfrentando, como era de esperarse por las medidas adoptadas y por la recesión, una caída en ingresos fiscales muy importante. Y esto
claramente es uno de los desafíos principales que enfrentarán las finanzas públicas, ¿no? Las previsiones de ingresos fiscales para el siguiente año, que hablaremos en el siguiente bloque, son bastante optimistas en el marco macroeconómico, y eso me parece que puede generarnos serios problemas porque me parece que son en exceso optimistas. Lo segundo es el tema de la presentación del presupuesto. Es un presupuesto con un énfasis en salud y educación, que está muy bien, pero es un presupuesto, además, que creo que trae dos novedades, dos énfasis importantes. Uno es mantener e incluso incrementar el esfuerzo de protección social, que es algo que se ha venido reclamando, dado el golpe enorme que le hemos dado a la población con esta recesión, y un énfasis en el sector agropecuario, ¿no? Un incremento importante, incluso fondos adicionales para asegurar que el sistema de crédito para el agro se mantiene. Y eso creo que hay que analizarlo, hay que discutirlo, porque claramente si hay un sector que hoy más que nunca ha quedado en evidencia como clave, no solamente para los temas que tienen que ver con pobreza rural, con la situación de los más vulnerables, sino para asegurar que nuestro sistema agroalimentario se mantenga activo. Creo que ahí hay un énfasis importante. Termino diciendo que en lo que queda de este año, claramente la tarea sigue siendo, desde mi punto de vista, no solo apoyar la reactivación y el reinicio de actividades, retomar las actividades que se han visto detenidas o ralentizadas, sino además hacer un aterrizaje en aquellos sectores y en aquellos grupos vulnerables que por sí solos no van a poder recuperarse volviendo a el esquema que teníamos pre-pandemia. Y aquí hay sectores en el mundo urbano, en el mundo rural, grupos etarios, grupos de trabajadores en algunos sectores de la economía, servicios sobre todo, que solos no van a poder. Y entonces, si no se toman medidas desde la política pública para acompañar y ayudar su proceso de recuperación, vamos a tener unos bolsones, digamos, de población vulnerable que se nos van a quedar rezagados porque solos no van a poder. Y creo que hay que prestarle atención a eso porque el efecto distributivo de eso puede ser muy importante. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Ahora le damos a Elmer Cuba, quien dará su visión sobre la situación económica actual y las finanzas públicas a raíz de la difusión del proyecto de presupuesto. Adelante, Elmer. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, este es un año donde se ha conjugado la parte macroeconómica con la parte sanitaria, ¿no? Es una crisis sui generis, hay que ver su naturaleza para explicar bien cómo vamos a salir. No es comparable con ninguna de las últimas 10 crisis en Perú, porque esta no es una crisis de balance de pagos, no es una crisis de la deuda, no viene por fuera, no es una crisis de tema de intercambio, es una crisis sanitaria. Y el grueso de la recesión tiene que ver con una decisión de las autoridades a mediados de marzo de enfriar la economía. El año pasado Perú venía creciendo a un ritmo de 3%, y si Perú quedase en la luna, lejos del COVID, hubiese caído la economía de 3 a 0%, solamente por el turismo. El turismo son 5.000 millones de dólares que llegan anualmente, no han llegado durante 10 meses, hay un multiplicador ahí metido, y por lo tanto hubiéramos, en lugar de crecer 3, hubiéramos crecido 0. Pero vamos a caer menos 12, según el MEP. Esa caída de menos 12 tiene que ver con una decisión, como digo, de poner en coma la economía. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Lamentablemente, esa ganada de tiempo ha sido un fracaso nacional. Hoy día las cifras muestran un espeluznante primer lugar en la cifra de fallecidos por millón. Entonces, el fracaso ha sido un costo enorme en la economía a cambio de poco esfuerzo en la parte sanitaria, ¿no? Ahora eso es historia, en verdad. Ya pasó, estamos ahora felizmente en la parte, digamos, de bajada de la meseta. No ha habido dos montañas. Una fue la montaña de fallecidos, que recién ha comenzado a ceder en las últimas semanas. Eso ha permitido que finalmente la economía salga un poco del coma en las etapas 1, 2 y 3, y ya estamos mejorando. De hecho, el indicador eléctrico de agosto muestra en la última semana, por primera vez, primeros días positivos. O sea, ya la economía, medida por el lado eléctrico,
está mostrando una salida. Ahora, esa salida no tiene que ver, como digo, con ninguna política especial, simplemente es también hecha en casa, también ha sido una especie de rampa, ¿no? Producido también por la liberación de las actividades. Eso es importante para ver la naturaleza de la recuperación. Va a ser un poco más rápida. Lo malo es que ha sido tan profunda la caída y tan larga en semanas, porque ha sido realmente cerrar sectores, que va a producir muchos muertos y heridos. Entre los muertos va a haber muchas compañías también, ¿no? Que van a salir del mercado. Básicamente aquellas dirigidas a servicios intensivas en contactos, como por ejemplo, quizás gimnasios, restaurantes, por supuesto hoteles y todo lo vinculado al turismo. Y eso son actividades con mucho empleo. Por eso que la salida no va a ser tan violenta. Otros sectores mucho más lejanos de ese problema, como minería, pesca o agricultura, ya salieron. De hecho, en agosto y septiembre ya tienen una recuperación en forma de V, ¿no? Entonces, hay todo un abanico de sectores muy diferentes, ¿no? El PBI es digamos, un promedio nacional de actividades, ¿no? Esperamos entonces que ya no se repitan pues, estas caídas de menos 30, ni esta caída del empleo de menos 50%. Eso ya es el pasado, es ver por el retrovisor. Si vemos hacia adelante, esperamos una caída cercana a 7-8% del producto en el tercer trimestre y en el cuarto una caída cercana al 5%. Eso quiere decir que los empleos no van a caer tanto, se van a comenzar a recuperar, pero lamentablemente hay un desequilibrio todavía en el mundo laboral. Por lo tanto, vamos a ver simultáneamente aumentos del empleo y caída de salarios. Algo un poco raro, pero ocurre simplemente usando tu técnica de oferta y demanda laboral sencillas. El gran costo ha sido fiscal, ya lo ha dicho Carolina, estimamos nosotros en Macroconsult una caída cercana a los 12.000 millones de dólares solamente en ingresos tributarios. Ha sido carísimo en términos fiscales enfrentar la pandemia. No solamente hay que medirla en cuanto realmente gasto encima de la mesa para el COVID o gasto encima de la mesa para comprar computadoras para los chicos en los colegios. Hay que medirla también en el monto de la caída de la recaudación. Y como digo, ha sido gigantesca. Calculamos nosotros que cerca del 90% del incremento del déficit fiscal se deba a la caída de los ingresos tributarios. Y lamentablemente, como digo, eso no ha ido de la mano con un trabajo 24/7 del tema sanitario. Y hemos tenido fallecidos hasta por falta de oxígeno, que es un commodity muy fácil de identificar que iba a faltar y muy fácil de producir en pocos días, en verdad, si hubiera habido más voluntad política. Entonces, y por si fuera poco, ha salido un enemigo de la economía, que ha sido el Congreso. Nadie hubiera sospechado que cuando elegíamos al Congreso con poco entusiasmo, es verdad, en enero, se iba a configurar un poder un poco nefasto para la estabilidad macroeconómica, como lo estamos viendo en estos días y en las próximas semanas. Con eso cumplo mis 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, Elmer. Quiero agradecer, hemos recibido un saludo de Cotabambas, que también nos están viendo, así que eso nos alienta a que estamos llegando no solo a Lima, sino a varias partes del país. Le doy la posta ahora a Carlos Paredes para tener su visión económica y las finanzas públicas. Gracias, Julio. La verdad que coincido con muchas de las cosas que han dicho Carolina y Elmer, y seguramente con las que irá Alonso. El año es un año totalmente atípico, una crisis que ya ha sido descrita en muchos foros, analizada. La respuesta de política económica a la misma evidentemente no ha sido óptima en función a los resultados que hemos obtenido. Pero siempre las cosas son perfectibles. O sea, ¿qué es lo que me preocupa ahora? Creo que no hay duda que la crisis nos iba a golpear y nos iba a golpear muy fuerte. Que pudo los resultados ser menos dramáticos con una mejor respuesta, creo que de eso también no hay duda. ¿Y en qué consistía esta mejor respuesta? Creo que en parte tenemos que mirar al lado fiscal, ¿no? Que lo que hace es mirar a la demanda. Entonces,
políticas de demanda agresivas al comienzo del COVID eran muy difíciles porque la oferta estaba restringida y no hubiesen sido muy efectivas. Pero ahora sí deberíamos estar viendo una política más activa. Mi problema es que yo no termino de entender las cifras. Creo que ha habido un poco de confusión o falta de claridad en transmitir estas cifras, ¿no es cierto? Yo no creo que el déficit de este año vaya a ser tan alto, porque no creo que se vaya a ejecutar todo el gasto previsto. Es mi impresión, pero no conozco cuánto, o sea, por ejemplo, cuánto del reactiva va a funcionar. Y tampoco me queda claro cuántos más bonos se van a dar y cuánto más vamos a seguir aumentando el gasto corriente. Entonces, el impulso fiscal en esta parte del año donde el aumento de la demanda podría jalar a la oferta, un peligro, paradójicamente, a pesar de lo que se ha hablado del déficit, es que no esté ahí. Y esto va a demorar la reactivación y esa ansiada recuperación en V, que creo que no se va a dar. Tenemos otro problema, que es el próximo año es un año electoral. Y esto genera mucha incertidumbre, hace que se retrasen proyectos de inversión, y no solamente en el sector privado, en el sector público también, porque mucha gente es reticente a firmar dentro del sector público y tomar decisiones. El aumento previsto en el presupuesto que se ha enviado al Congreso es el aumento de PIA contra PIA del presupuesto inicial más bajo de que hemos tenido desde el 2006. Entonces, yo creo que esto está reflejando lo que algunos podrían decir, esto es responsabilidad fiscal, ¿no es cierto? Y creo que la gente que tiene esa visión tiende a ser procíclica. Y sería muy peligroso ser procíclico en un contexto como el actual. Entonces, creo que teníamos suficientes espacio fiscal y tenemos suficiente espacio fiscal para ser agresivos y dar mensajes claros. Un riesgo es la incertidumbre, ¿no es cierto? La incertidumbre política que nos acompaña en esta ocasión, que puede limitar los efectos de una política fiscal más activa. Y bueno, eso es por un lado. Creo que es importante en este contexto de mucha incertidumbre tratar de ser más claros con los mensajes y las cifras, ¿no? Aquí ha habido algo de fallas, no tuvimos la publicación del marco macroeconómico cuando se debía hacer. En la publicación, como ha resaltado gestión, han habido algunas inconsistencias, pero todo eso se puede seguir mejorando. Pero creo que es muy importante que hayan mensajes claros de cómo se van a hacer las cosas, y que si tienes un hueco a futuro, bueno, sería qué tipo cómo lo vas a tapar ese hueco, ¿no? Poner medidas adicionales, como se ha puesto, no ayuda mucho a enfrentar el problema de incertidumbre en un contexto donde ya tenemos mucha incertidumbre. Bueno, con eso lo dejo por ahora. Ok, Carlos, gracias. Quiero también agradecer, hemos recibido saludos mientras que exponía Carlos desde Tacna, desde Piura y Trujillo. A todos ellos, los que están conectados en Lima, les agradecemos que estén
atentos a este debate. Ahora le doy el uso de la palabra al exministro de Economía, Alonso Segura, para que nos dé su visión de la situación actual. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Guayo, por la invitación. Siempre un placer compartir la mesa con ustedes, con Carolina, con Elmer. Sí, bueno, creo que estamos viendo un poco las consecuencias, no de mayor flexibilidad en términos de la política fiscal, sino de mayor opacidad. Ya comentó Guayo, yo con otras personas hemos escrito al respecto. El no tener durante un año el marco macroeconómico, o sea, no tener un marco de política económica del gobierno, ha dado demasiada discrecionalidad y demasiado espacio para que se hagan las cosas, digamos, de una manera que quizás pudo haber sido hecho mejor, ¿no? Creo, también discrepo que no debieron suspenderse las reglas fiscales, debió darse el espacio de considerarse y si es necesario solicitar nuevos waivers, pero no dejarnos en una situación de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Coincido con Guayo, Carolina, es importante hacia adelante, particularmente en los próximos meses, pero también en toda la salida, apoyar a los más vulnerables, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que ser conscientes que el gasto no puede revertirse, el gasto público no puede revertirse de golpe, digamos, en el año 2021. Dicho esto, el marco macroeconómico me deja muy preocupado. ¿Por qué? Porque básicamente nos pone o nos deja en una senda de insostenibilidad fiscal, con una trayectoria de deuda al alza. El escenario que plantea el gobierno de llegar a un pico el año 2023, un poquito por debajo de 40 puntos del PBI, y después una contracción es básicamente muy poco probable, diría que hasta irreal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque parte de supuestos demasiado optimistas, el Consejo Fiscal ya lo ha dicho, la trayectoria de crecimiento del PBI en todo el horizonte de predicción hasta el 2024 es tremendamente optimista. Se mantiene, digamos, este año 12% de caída, es posible, creo que es poco probable, creo que va a ser algo más. El próximo año una recuperación de 10 puntos, de nuevo, es posible, es poco probable. Y de ahí en el horizonte mediano plazo pues tenemos un crecimiento promedio de 4,5 puntos en los siguientes 3 años, algo que no vemos, digamos, en las épocas de salida del mundo de materias primas. Eso evidentemente va a conllevar a una menor recaudación, además de los supuestos que tienen ahí de medidas por adoptar, una recaudación que supuestamente va a alcanzar, se va a recuperar muy rápidamente el próximo año, luego una caída de más de 2 puntos este año, va a estar básicamente casi al mismo nivel del 2021, en términos de PBI me refiero, no en términos de soles, y de ahí va a estar, digamos, muy por encima del 2024 de lo que era el 2019, ¿no? Y sobre esa base de trayectoria de ingresos, ancla la trayectoria de gasto para que se vea, digamos, una trayectoria de modulación del déficit en la cual la deuda eventualmente comienza a converger. Pero nuevamente, eso es poco probable. En realidad, la forma de hacerlo es al revés. Ten supuestos razonables de PBI, ten supuestos razonables de ingresos, una trayectoria de deuda que sea consistente con una eventual consolidación, y eso te debe marcar la trayectoria de gasto. La conclusión de esto es que sostenemos un gasto como porcentaje PBI, inclusive el año 2024 por encima de lo que era el 2019. Una trayectoria de gasto en prácticamente todas las partidas, incluidas remuneraciones, por encima de lo que era el 2019. Nadie dice que el Estado peruano necesite gastar más. El problema es, tienes que tener prioridades. En este momento puede ser apoyar la recuperación, la salida, pero después tienes que tener en cuenta que es importante lograr una trayectoria y una senda creíble, no tirar una trayectoria de gasto sobre la base de supuestos irreales. Y un poco para que se tenga idea, habló Guayo de que no debemos ser procíclicos, pero en realidad yo creo que acá tienen que dar y explicar muy bien cuál es la trayectoria de gasto. En el marco están poniendo un incremento de gasto este año de 25.000, 26.000 millones, 27.000 millones de soles, ¿de acuerdo? Para este año. Sin embargo, si vemos el gasto al cierre de agosto, es idéntico este año al año pasado, 99 contra 98 y pico. Es decir, en los 4 meses restantes del año van a poder, digamos, gastar 20 y tantos mil millones de soles más que el año pasado,
es poco creíble que eso vaya a ocurrir. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Y por qué, me atrevería a decir, han puesto un techo de gasto tan alto que, digamos, siempre es posible que gasten si es que hacen gastos de una vez, de cualquier manera, no a quien realmente lo necesite? Pero me da la impresión que la razón por la que han hecho es para poder sostener una trayectoria de gasto alta en los siguientes años, es decir, para no tener realmente que consolidar. Este año pueden subejecutar contra la meta, pues el siguiente año simplemente continúan. Creo que eso es preocupante. Me parece que no está el marco reflejando, digamos, la realidad de mediano plazo de la economía peruana, aún en un escenario, digamos, moderadamente optimista, es tremendamente optimista, y lo que va a dejar es un serio problema para las siguientes autoridades, y va a dejar también, y ha escrito una trayectoria que no es sostenible de gasto, y por tanto de déficit, de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos discutir mucho más, que las autoridades discutir mucho más profundamente en qué se sustentan estas proyecciones, pero sobre todo cuáles son las políticas que nos van a dar ese mayor crecimiento, porque realmente no se ve. El Plan Nacional de Competitividad está bien, digamos, pero no te va a cambiar la estructura productiva del Perú. ¿Cuáles son estas políticas? En realidad no se ven, simplemente es una serie de números, justificar lo que ha habido y, digamos, decir, bueno, sí, vamos a poder salir de esta situación, ¿no? Lo cual sí me parece un poquito, más que un poco optimista, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Alonso. Les agradezco a nuestros destacados panelistas. Estamos bien sujetos a los minutos previstos, ¿no? Eso nos permite hacer una pequeña digresión y tener una tercera ronda, tal vez. Pasemos ahora a la segunda ronda. Hemos hablado de las dificultades, cada uno de ustedes ha expuesto su visión acerca de lo que está en la economía del país a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero veamos qué fortalezas macroeconómicas, ¿no?, todavía mantiene el Perú para enfrentar, ¿no?, esta situación, o qué riesgos hay para que estas fortalezas se vayan a perder. ¿Cómo ustedes ven que puede ayudar una política de impulso fiscal, ¿no? Si esto ustedes perciben que el próximo año pueda darse, en un año que va a tener el 2021 dos tiempos. El primer tiempo, primer semestre, a cargo del gobierno del presidente Vizcarra, y luego el segundo tiempo con el presidente que elijamos los peruanos en abril. Sobre eso, sobre las perspectivas de la inversión pública y privada, ¿no?, me gustaría tener ahora sus comentarios bajo el mismo esquema que hemos desarrollado. Entonces retorno en el uso de la palabra a Carolina Trivelli. Adelante, Carolina. Gracias, Julio. Efectivamente, yo creo que el principal tema que deberíamos estar discutiendo, además de los detalles del marco, de qué tan optimista o no es realmente qué nuevas políticas se van a implementar para asegurar que haya un repunte de crecimiento que sea de la magnitud que esperamos el 2021, pero que además genere nuevas oportunidades de crecimiento en el 2022 y en adelante. Eso me parece que es lo fundamental y creo que no estamos discutiendo eso en ningún foro, y creo que ahí es donde se juega buena parte de lo que vaya a pasar con la fortaleza fiscal del Perú y si vamos a ser posibles de recuperar los niveles de fortaleza fiscal a los que hemos estado acostumbrados. Y creo que ahí hay mucho que hacer, más tomando en cuenta que estamos a pocos meses de iniciar un debate preelectoral, donde justamente son ese tipo de discusiones las que deberían alimentar el debate sobre la economía y su futuro para el próximo gobierno y asegurar algunos compromisos para que esto tenga alguna posibilidad de acercarse a ser cierto, digamos lo que está en las proyecciones. Creo que el desafío del 2021, además de los temas de política económica para asegurar las mayores posibilidades de crecimiento, como decía Elmer, en promedio, es también mirar los efectos distributivos de ese crecimiento, a quienes tenemos que prestarles atención particular, a quienes no debemos dejar
que caigan en estas suertes de trampas de pobreza que les impidan contribuir con ese proceso de crecimiento y reactivación, y eso requiere política fina. Y si algo hemos visto en este año es que la capacidad del Estado peruano de hacer política fina, de traducir incluso una buena idea en una acción efectiva, es bastante complejo y no tenemos todos los instrumentos. Yo me centraría en que hay que lograr desarrollar esos instrumentos para que el gasto pueda suceder, pero además que pueda suceder con efectividad, ¿no? Calidad de gasto y efectividad del gasto son el segundo tema que quisiera poner sobre la mesa. Y el tercero, y vuelvo con esto porque a mí personalmente es el que me parece donde tenemos mayor debilidad, lo ha mencionado Alonso también, es el tema de ingresos fiscales, ¿no? Las proyecciones de ingresos fiscales en el marco están fuertemente atadas a un crecimiento del PBI bastante optimista, pero además a la implementación de un conjunto de políticas para reducir evasión, para reducir elusión, para ampliar la base tributaria que todavía no son claras, que todavía no hemos visto, ¿no? Y que tienen un periodo de rezago relativamente largo, desde que entran en vigencia hasta que realmente vemos eso traducido en nuevos ingresos a la caja fiscal, hay un periodo de tiempo relativamente importante. Entonces, si no echamos a andar esa maquinaria muy temprano, no vamos a lograr insertarnos en una senda creíble de consolidación fiscal. Tenemos una situación, comparado con buena parte de los otros países de la región, todavía bastante amable en nuestras finanzas públicas, pero ya no tenemos la fortaleza fiscal que teníamos y de la que nos enorgullecíamos hace un par de años. Y tenemos que acostumbrarnos a que esta es la nueva situación de las finanzas públicas, y hay que recuperar esa fortaleza, pero eso requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo pasa por muchos más ingresos fiscales, por más crecimiento, y para eso se necesitan políticas específicas y, por supuesto, por un gasto público más efectivo, de mejor calidad, mejor dirigido, y con un componente de inversión pública que está muy rezagado en este tiempo. Gracias, Julio. Gracias, Carolina. Ahora le doy el pase a Elmer Cuba para también recoger su visión sobre las opciones de política económica, sobre las fortalezas que aún él cree que se mantienen y cómo podemos recuperar las mismas. Y los otros puntos sobre el tema del empleo, la inversión, ¿no? Adelante, Elmer. Sí, bueno, yo también creo que el déficit fiscal para este año, estimado en 10%, no se va a cumplir. Yo creo que con suerte llegamos a 8, y por eso decía que vamos a pasar de 2 a 8, ¿no? De un déficit fiscal de 2% el año pasado a 8, y de ese incremento, el grueso, el 90% es que haya ingresos, ¿no? No espero mucho de la parte de inversión pública, en verdad, de acá a fin de año. Posiblemente sea negativo, y eso va a compensar el gasto corriente. Y el gasto total apenas se va a mover. ¿Qué hacer en adelante? Bueno, todavía estamos con el virus en las calles, dando vueltas, ¿no? Entonces todavía hay que hilar fino, ¿no? Que entre el virus, la parte sanitaria y la parte económica. No vaya a ser que por acelerar mucho la economía tengamos nuevamente un segundo quiebre, por primera vez, porque como digo, no hay dos quiebres, solamente hay un quiebre. Si uno ve la curva de fallecidos, solamente hay una curva que ha comenzado a caer. Entonces, para no provocar una segunda curva, hay que ir con cuidado. Entonces, básicamente acá, la política sanitaria es crucial, ¿no? Porque sin ella no puede haber política macroeconómica expansiva. Entonces, todavía hay que seguir manteniendo el tema de los protocolos, el transporte público, el tema de la transmisión a raya, hasta que llegue la vacuna. La vacuna, si es exitosa, hay 7 o 8 vacunas que están ahora en disputa, quizá haya finalmente 3 o 4 que se puedan usar y llegar a Perú de manera masiva hacia mediados del próximo año. Ese evento va a ser importante, porque si la vacuna llega masivamente a mediados del próximo año, la segunda parte del próximo año puede ser muy dinámica, sobre todo si tenemos un gobierno electo en abril y mayo, un gobierno reformista y que sea pro mercado. En ese caso, la segunda parte del año es muy promisoria, porque tendría, además de este impulso de las vacunas mismas, un impulso en el nuevo entusiasmo de los inversionistas, ¿no? Entonces, esos dos supuestos son cruciales para el próximo año. Podemos también suponer que no, que la vacuna es un fiasco, que tiene efectos colaterales muy pronto, que no dura mucho tiempo, y que además elegimos un gobierno populista, ¿no?
Entonces, en ese caso, esas dos variables nos van a pegar fuertemente, no solamente en el caso político el año 21, sino todo el quinquenio. Entonces, es un año muy complicado porque tiene esos dos factores, ¿no? No podemos aislarnos solamente hablando de política monetaria y fiscal de espaldas a que tenemos una elección importante, ¿no? Y es un congreso, podría ser un congreso parecido al de este, entonces en cuyo caso de nada sirve políticas anticíclicas que solamente mueven en el margen la demanda agregada cuando el PIB potencial se nos cae a 2%, ¿no? En esa línea, yo veo mucho más verosímil que este año crezcamos 12, ¿no? Me parece una cifra redonda, y que el próximo año rebotemos a 10. ¿Por qué? Porque vas a comparar un año donde vas a trabajar 12 meses contra un año donde no has trabajado 3 meses. O sea, ese rebote casi está garantizado, ¿no? Sin embargo, ya crecer hacia adelante el 2022, como dice el MEP, a 4,5, eso es imposible, ¿no? No existe ese PIB potencial, no está en la mesa ese PIB potencial. Y por lo tanto, eso es pura ilusión. Las proyecciones del 2012 en adelante son fantasía. Sí, yo creo más en la de menos 12 y el más 10. Ahora bien, ¿qué hacer? Bueno, nunca hay que dejar pasar una buena crisis para hacer las reformas, ¿no? Y en ese caso, el tema laboral es crucial. Países con mercados laborales más flexibles han enfrentado con mucho más éxito la caída del empleo y la caída de los salarios. Y ya están dando vuelta. Por ejemplo, en Estados Unidos, si vemos las cifras de empleo, ya están mejorando sensiblemente. Mucho más que en Europa, que son mercados laborales más rígidos, ¿no es cierto? Igual ocurre en el mundo informal. En el mundo informal seguramente se van a perder menos empleos que en el mundo formal, en el caso peruano. Entonces, ese debería ser un ejemplo así en casa de por qué es importante lograr esa flexibilidad, que todavía es necesaria. Ahora bien, tampoco la economía va a volver rápidamente a lo que tenía en 2019 porque hay un 5% del PBI que no va a volver, como turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puedes meterle todo el push fiscal y monetario para el PIB potencial si esta ha caído por un buen tiempo, por debajo justamente de su potencial, por estas actividades nuevas. ¿Qué tenemos a la mano? Tenemos a la mano el tema minero, ¿no? El tema minero es crucial, porque esa inversión, ¿no es cierto?, está dirigida al mercado internacional, los precios son altos, no se ve en el horizonte que puedan caer, hay financiamiento y por lo tanto eso es importante. Además, en su primera etapa, la inversión minera es PIB construcción, ¿no? Es PIB construcción puro y duro, y fuera de las ciudades, además, mueve mucho empleo, la parte de movimiento de tierras, etc. Entonces, eso es reactivador en sí mismo, y de hecho es mucho más grande que el impulso fiscal, ¿no? La inversión minera solita pesa más que toda la inversión pública, la que está lista para hacerse, además, ¿no? Y con procedimientos privados que son mucho más rápidos que los públicos. Entonces, eso es muy importante, y sobre todo cuando madure, en 2 o 3 años, cuando la mina entra a operar, quizá el 5º año ya comienzan a producir ingresos tributarios, ¿no? Porque tienen que recuperar después, suponte que te demoras 2 o 3 años en construir y 2 o 3 años en generar utilidades, ¿no? Pueden ser un buen impulso, una buena recaudación ya para el siguiente gobierno, para el subsiguiente, mejor dicho, ¿no? Entonces, hay espacio ahí para trabajar. Las fortalezas económicas de Perú están siendo golpeadas no solamente por la caída abrupta de los ingresos públicos, sino por el Congreso de la República, que abiertamente hace leyes inconstitucionales. El Congreso ha jurado a los congresistas de defender la Constitución y son los primeros en atacarla y en burlarse de la misma. Ese simple hecho ha mostrado al mundo y a los peruanos que sí es posible hacerlo peor. No solamente por el lado del Ejecutivo, sino por el lado del Congreso. Normas como la especulación y acaparamiento, que son imposibles de definir en una economía de mercado con precios libres, o esta norma de la ONP, que abiertamente se dice, oye, a un sector de la población, dale pues 930 soles porque me da la gana, abiertamente haciendo política fiscal en el Congreso, ¿no? Si eso lo llevas a esta norma que van a revisar a las reguladoras, es pura política, ¿no es cierto? Usualmente las comisiones de investigación se hacen con efectos concretos, caso de Lavajato, qué sé yo, pero en este caso es disparar al barrer, y eso es muy peligroso para la estabilidad en los sectores. Los sectores regulados de Perú son cruciales, telecomunicaciones, energía, puertos, todas las APPs tienen que ver al final del día con un regulador. Está la SBS, está la SUNEDU, pero los congresistas quieren hacer un circo investigando a todos los reguladores en los últimos 5 años, sin ninguna hipótesis, simplemente para tener un poco de película. Eso realmente es peligroso, y el principal enemigo hoy día del modelo económico no está en el Ejecutivo, está en el Congreso.
Entonces tenemos que tener cuidado, y repito, que el evento crucial va a ser justamente las elecciones de abril. Pero en términos puramente numéricos y aritméticos, basta que no haya cuarentena del 2021 para que tengamos un rebote interesante de 8 o 9% de todas maneras. Si eso le pones en la mesa un impulso fiscal, como se ha hecho en la mesa, esto puede ser aún mucho mejor. Gracias, Elmer. Demos el turno ahora a Carlos Paredes para tener también su visión sobre las opciones de política económica que podemos tener hacia el 2021. Adelante, Carlos. Gracias, Julio. Miren, yo creo que es importante, hay un punto que está saliendo aquí, y es que parece que algunos de nosotros pensamos que el déficit fiscal y el gasto este año van a ser menor que el previsto en el marco macroeconómico y que lo anunciado por el MEF. Es sorprendente, tengo que decirlo, ¿no es cierto? Que analistas económicos con experiencia digan, no, y no vas a... lo usual es lo contrario, ¿no? No gastes tanto, estás siendo poco responsable. Acá estamos diciendo, oye, no, es muy difícil que eso se produzca. Ayer hicimos esta consulta amigable anoche al MEF, viendo qué es lo que viene este año y viendo cuánto se ha ejecutado el gasto. Ayer, con respecto a nivel de todo el gobierno, se habían ejecutado o devengado 46.5% de lo aprobado del PMI. 46.5% cuando estás al 31 de agosto, al final del mes 8. O sea, tú deberías estar en 2/3. 2/3, 66%, 65%, y estás más o menos en 45%. ¿Vas a poder gastar tanto en este último cuatrimestre? Mi impresión es que no. Vienen temporadas de lluvias a partir de noviembre y diciembre, dificulta la inversión. Y acá hay un aspecto importante porque pareciera que el MEF le está apostando mucho a Arranca Perú. Cuando uno ve el porcentaje de avance del gasto, el gobierno nacional ha gastado ayer el 50.4%, los gobiernos regionales 50.9%, los gobiernos locales 28.7%. Y Arranca Perú va a depender mucho de los gobiernos locales y la capacidad de ejecución que se tenga a ese nivel. Entonces, esto refleja problemas institucionales con los cuales la política fiscal tiene que enfrentar, ¿no? Entonces, yo pondría una señal de cuidado, de asegurarnos dos cosas. Una, que el proyecto Arranca Perú efectivamente arranque y que tenga los refuerzos institucionales para que se pueda ejecutar el gasto y se ejecute bien, que ha señalado Carolina, ¿no es cierto? Sería fatal que en este contexto no tengamos múltiples denuncias de malos usos, de corrupción, que van a pasar, desgraciadamente van a pasar, pero tratemos de ser muy cuidadosos con tratar de mitigar ese problema y efectivamente poder tener una política fiscal más expansiva que vaya dirigida a pequeñas obras de infraestructura que van a ayudar mucho, o podrían ayudar mucho en el campo de la salud, la educación, de
infraestructura de transporte. Eso viene bien. Es una buena idea. Hay que ejecutarla, y ahí es donde está difícil. El otro tema, nos preocupa mucho el endeudamiento, ¿no es cierto? Ya como nos hemos acostumbrado a sacar buenas notas en estas evaluaciones internacionales, ¿no? Nos comparamos nuestro nivel de endeudamiento. Teníamos esta idea clara de que superar el 30% de deuda respecto al PBI no era bienvenido, era más bien peligroso. Ahora nos estamos pasando por mucho. Bueno, la pasamos, es una situación extraordinaria, habrá que regresar a debajo de ese nivel. O sea, no creo que tengamos que tenerle pánico a pasar el 30%. Pero sin embargo, me pregunto si esa es la mejor forma de financiar este exceso de gasto extraordinario que tenemos en la coyuntura de una crisis de esta magnitud. A lo que me refiero es, no deberíamos usar parte de los ahorros en vez de recurrir a deuda externa. Nos ayudaría con los indicadores y tal vez, muy probablemente, el costo financiero sería menor. Y eso se lo dejo en la mesa para los colegas. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora el turno para cerrar esta ronda al exministro Alonso Segura, ¿no? Sobre sus perspectivas. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Julio. Parto un poquito de donde terminó Guayo. En realidad sí estamos usando los ahorros. En principio, si esa trayectoria de déficit se materializase, vamos a tener que usar absolutamente todo. El crecimiento proyectado, según el marco de la deuda pública entre el 20 y el 21 es de 12 puntos porcentuales, y de la deuda neta es de 15, por lo cual eso hace 3 puntos porcentuales de activos. En realidad, si uno ve la estructura de financiamiento, la necesidad de financiamiento, déficit fiscal más amortización, felizmente, con el manejo prudente digamos, de pasivos que hemos tenido, casi no tenemos necesidades digamos, de amortización en los siguientes cortos años, con lo cual no tenemos pues, una demanda adicional de recursos. Pero igual, digamos, en principio tenemos que financiar más de 14 puntos en este año y el siguiente, y la gran mayoría, o sea, eso es imposible financiarlo en mercados internacionales a esa escala. Si uno ve la descomposición, lo ponen todo en financiamiento doméstico. Evidentemente, pues no quieren decir voy a salir a mercado externo. Pero mi punto es, aun si el gobierno usa absolutamente todos los activos líquidos que tiene, todas las cuentas del Tesoro, toda el Fondo de Estabilización Fiscal, otras cuentas del Tesoro, etcétera, eso es 6, 7 puntos. Varios de los otros que están en 14 puntos de activos que tiene el Estado peruano son recursos de canon, de bonos nacionales, son otros recursos comprometidos, fondos consolidados de reservas, que no lo puedes usar. Entonces, en realidad, mi punto es, se van a usar posiblemente, si se materializase esa trayectoria, van a, digamos, a vender las joyitas de la abuela. Adiós. Y nos quedamos con una mano atrás y una adelante. Entonces, de nuevo, necesitamos una trayectoria razonable. Regreso al tema de gasto porque sí me preocupa. O sea, el año pasado, en los últimos 4 meses del año, este año se han ejecutado 99.000 millones hasta agosto y 98.000 y pico el año pasado. Estamos igualitos en gasto. No estoy incluyendo caída de ingresos, simplemente gasto, ¿okay? Gasto presupuestario. Sin embargo, los 4 meses que restan del año, el año pasado fueron 56.000 millones, este año van a ser 82.000. De nuevo, acá no se trata de decir no gasten, no se trata de decir sean procíclicos, pero creo que hay una razón por la cual han tirado un gasto tan alto este año, y es simplemente para poder anclar el techo del siguiente año muy arriba y tener absoluta holgura de hacer lo que sea. Pero eso es complicado en la medida, porque no es realista, pero es complicado en un contexto en que vamos a salir el próximo año con un déficit de, quién sabe, 10, no creo que sea nuevamente, o 11, como están poniendo casi, será 8, pero el siguiente año también la proyección de recuperación de ingresos es bastante optimista. Entonces, de nuevo, me parece que no estamos manejando la parte fiscal de manera prudente. Tenemos deuda relativamente bajo, sí, pero va a saltar doble dígito entre el 2019 y el 2020, se va a acercar a 40, quizás un poco menos si gastamos menos,
por incapacidad de gasto, y la deuda neta va a subir bastante más por consumo de activos. Entonces, de nuevo, no solo interesa el nivel, interesa la velocidad con la cual estás, digamos, subiendo, ¿no? Y la probabilidad de que realmente converjas, y ahí entro en la otra parte, lo que hemos conversado, lo que ha mencionado Carolina, cuál es la estrategia de crecimiento de mediano plazo. Coincido con Elmer también. Yo no creo que vayamos a quedar solo este año, creo que va a ser más. Ojalá nos crezcamos 10 el siguiente, creo que es difícil, pero bueno, pero coincido, es bastante menos probable que tengamos un crecimiento del orden de 4,5 el siguiente trienio. No lo tenemos hace años, esa no es la capacidad de crecimiento de la economía peruana, y no en un mundo, el mundo que va a quedar post-crisis financiera, que ya es un mundo de productividad baja, crecimiento bajo, y post-COVID. Entonces, tenemos que tener estrategias pro desarrollo, pro crecimiento, que puedan ayudarnos pues, a poder elevar esta tasa de crecimiento potencial. Sin embargo, no pareciera, no veo medidas de política que realmente te digan este es el cambio, el giro, las reformas que se necesitan como país. No hay, están ausentes en un documento de 180 páginas, ¿no? Y pongo solo un ejemplo. En la coyuntura, algunos dijimos, era fundamental tratar de mantener razonablemente funcional el mercado laboral, pero no se hizo nada. Entonces, por ejemplo, en términos de recursos presupuestarios asignados a transferencias a hogares, apoyo a hogares, me parece muy bien, 17.000 millones. A subsidios de empleo, 400. Por eso hemos tenido la disfuncionalidad y la destrucción de puestos de trabajo ocurrido. Una parte va a retornar, efectivamente, va a retornar ahora con la reapertura, pero una parte no va a retornar, o va a retornar en condiciones aún más precarias. Entonces necesitamos trabajar en políticas, en reformas que realmente te generen mejores condiciones, ¿no? Diversificación productiva, nuevos motores, muy a la pasada, realmente cuál es la estrategia ahí. Creo que hay que darle mucho más impulso a las mesas y ver qué más se puede impulsar por ahí. Reformas de capital humano. Necesitamos una reforma de salud, se implementó una, si no funcionó hace 5 o 6 años, se le dio mucho dinero, después se dejó de poner dinero, se volvió simplemente un aumento de planilla. Lo mismo la reforma educativa. SUNEDU, la reforma universitaria, sigue ahí, pues un tema muy politizado, pero en realidad la reforma educativa se desmanteló y todo ha ido a aumentos salariales. La pregunta es, ¿esa es la reforma educativa que necesitamos como país? Infraestructura, creo que hay algunos intentos, creo que se equivocan con enfatizar tanto el gobierno en cualquier circunstancia, pero también soy escéptico, vamos a caminar en términos de ejecutar infraestructura pública tan rápido. Es importante, pero es importante que dejen un proinversión caminando, afiatado, algo que debió ocurrir hace 5 años, no se ha hecho este quinquenio, para tener más alternativas, ¿no? Lo dijo Elmer, coincido, no vamos a salir a punta de impulso público, necesitamos atraer inversión privada, y por eso es también relevante tener reglas de juego claras y estrategias de mediano plazo claras, que no las veo en este momento, ¿no? Y ahí entro en 2 temas que son complicados. Congreso, este Congreso ha sido tremendamente destructivo, esperemos que el siguiente sea mejor, pero tenemos aún, digamos, varios meses de este Congreso con varias iniciativas que son muy preocupantes, ¿no? Y otro tema que es el TC. Este Congreso quiere elegir el Tribunal Constitucional, es un Congreso que tiene un conflicto de interés mayúsculo, ya tiene varias leyes que son abiertamente constitucionales. Me parece que no podemos caer en el riesgo de un TC que también tenga las reglas de juego, digamos, con las que opera este Congreso, ¿no? Ahí sí, de alguna manera es más o menos game over, porque no vamos a tener ningún amparo institucional que pueda permitir, digamos, una implementación de política económica razonable y que no esté enviciada desde iniciativas, digamos, destructivas o responsables desde otros frentes, ¿no? Entonces, protección social es fundamental, hablé de capital humano. Ahí voy a decir algo que no es políticamente correcto. Yo creo que como país no estamos preparados para universalidad. Yo creo que hay que proteger a los más vulnerables, ir ampliando esa cobertura, pero ninguno de los que estamos acá necesitamos realmente, ojalá fuera ideal y fuéramos Noruega, pero no podemos, no tenemos los recursos como Estado como para ir a universalización en todo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que priorizar y ser muy claros en un horizonte más largo a donde queremos llegar, pero que es factible en los siguientes cortos años, más cuando venimos en una senda en que tenemos que consolidar.
Gracias, Alonso. Has puesto un tema que me parece importante, el tema de la política social y el tema sobre el mercado laboral. Ya nos han alcanzado nuestros participantes varias preguntas, así que vamos a hacer una última ronda. Estamos con los tiempos muy bien para ver tres temas que ustedes los pueden tocar, ¿no? El tema de política social, ha habido bastante debate durante estos meses acerca del tema de los bonos y su distribución y la problemática que esto significó. El tema de del tema laboral, ¿no? Elmer algo ya mencionó que el empleo se va a recuperar, pero no necesariamente los salarios, ¿no? Y los riesgos que ustedes ven desde el punto de vista internacional, ¿no? Y que pueden, digamos, ser factores que influyan, digamos, en las proyecciones que se puedan tener para el próximo año. Le dejo en estos momentos a Carolina Crivelli el uso de la palabra. Adelante, Carolina. Gracias, Julio. Antes de comenzar, aprovecho para decirles que me tengo que desconectar pronto, o sea que esta va a ser mi última intervención con muchas Adelante, disculpas Carolina. con todos. Gracias por su participación. No, a ver, yo creo que el tema de políticas sociales y de protección social es un tema clave porque necesitamos asegurarle a la población que como país no estamos dejando a cada quien bailar con su pañuelo solamente, ¿no? Sino que hay un esfuerzo colectivo para asegurarle a las personas que por el sector en el que trabajaban, por el tipo de régimen laboral que tenían o que no tenían, o por el tipo de lugar en el que viven, eso no va a impedirles ser parte de este proceso de reactivación, todo lo contrario. Creo que las políticas sociales tienen que ser, como decía Alonso, yo creo que el sueño de tener algunas políticas universales está muy bien para salud y educación en esta coyuntura. Creo que el tema de pensar que la única política social relevante en esta coyuntura son bonos no es la correcta. Yo creo que tenemos que pasar a una política social mucho más inteligente, mucho más focalizada, realmente atacando los grupos que están enfrentando alguna carencia que les impide entrar en un proceso de recuperación o que los obliga a mantenerse en una situación de alta vulnerabilidad y atender ese tipo de grupos con distintas medidas. Creo que ni siquiera podemos pensar en un programa general que les sirva a todos y que a todos ayude. Hay que pensar en el programa específico para el mundo rural, en el programa específico para zonas de pobreza extrema en las grandes ciudades, que es distinto al programa de soporte a las personas en situación de pobreza en ciudades intermedias. Y creo que tenemos que ser muy realistas en ello. Y para ello necesitamos mucho músculo de gestión pública, pero también mucho uso de información y de nuevas tecnologías que hoy día están disponibles. Entonces creo que hay que repensar un poco y diversificar la política social, siempre con la idea de no dejar a nadie atrás. Realmente tenemos que estar barriendo todo el tiempo qué grupos de peruanos y peruanas la están pasando mal y está fuera de sus posibilidades de salir adelante por sí solos para asegurar que la política social se vuelve el instrumento que los ayuda. Claramente en lo que viene necesitamos identificar políticas específicas para aquellos sectores que requieren un proceso de reconversión, que lo que venían haciendo hasta el 2019 ya no se va a poder seguir haciendo a partir de ahora, sea por el tema de la pandemia, sea por los cambios en la economía peruana. Van a haber muchas empresas que no van a poder sobrevivir después de esta crisis y bueno, esas empresas tienen que reconvertirse en otra cosa. Esas empresas no es que quiebran y desaparecen, ¿no? Necesitan tener una posibilidad de cambiar de rubro, de generarse otra actividad. Y para eso se requiere soporte durante el periodo de transición, se requieren recursos para innovar, se requiere capital de trabajo para reinvertir. Y eso creo que es parte fundamental de un paquete reactivador. Pero para eso tenemos que orientarnos hacia un esfuerzo que logre no solamente
echar salvavidas a todo el que lo necesite, que es muy importante hacerlo, sino acompañar ese salvavidas de un paquete más sofisticado de instrumentos que le permita no solo salvarse del maretazo, sino construir algo nuevo, ¿no? Queremos que la gente pueda regresar a una economía más sana, con posibilidades de incrementos de productividad, con innovación, etc. Cierro con un tema que es mi clásico y no quiero perderlo. Como decía Elmer, hay que aprovechar las crisis. Y yo creo que esta crisis, una de las cosas que nos puso sobre la mesa es la importancia de que avancemos en un proceso de mayor inclusión financiera, que exige no solamente que los peruanos tengamos cuentas o tengamos billeteras electrónicas en nuestro teléfono, sino que todo el sistema financiero comience a operar de mejor manera para asegurar una infraestructura y una carretera para el flujo de pagos digitales, de transferencias ágiles, entre los ciudadanos y las empresas, entre el Estado y los ciudadanos y las empresas. Y creo que para eso nos falta mucho. Y si bien el rol de los reguladores, tanto el Banco Central como la Superintendencia, es fundamental, requerimos un plan que involucre a los actores privados, al Banco de la Nación, para movilizar esta agenda. Esta agenda es posible hoy día porque hay mucha tecnología, tenemos todos conciencia de que es muy importante, y creo que nos estamos enredando de nuevo en quién hace qué y por qué, y creo que tendríamos ya que tener un plan que permita reducir los costos de transacción de todo el proceso de reactivación. Con eso los dejo. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina, por su participación. Ahora le damos el turno para sus comentarios a Elmer Cuba. Adelante, Elmer. Bueno, tenemos en la mesa una oportunidad única que parte de un acto demagógico, ¿no? Que es dar un bono universal a partir de septiembre, ¿no? En verdad eso no es necesario porque no todo el Perú está parado, ¿no? No todo el Perú ha perdido su empleo. Ese bono condicional era urgente en plena cuarentena, ¿no es cierto?, para mantener a la gente en su casa. Cuando entonces das un bono alimenticio para 4 semanas y le pides a la población que se quede 16 semanas en su casa, es un acto imposible, porque gran parte de la población tiene ingresos de alta frecuencia, o son informales en pequeñas empresas, o son independientes de bajos ingresos. Entonces, ese primer bono sujeto a esa condicionalidad era importante, y era bueno darlo un segundo bono en su momento. Ahora se va a dar un bono a barrer, digamos, ¿no?, a partir de septiembre, y eso es muy lamentable, ¿no?, que hayamos llegado a ese punto, y nadie en el gobierno técnicamente ha dicho que eso es una mala idea, cuando se ha podido direccionar mejor, por ejemplo, a jefes de hogar mayores de 65 años, o a jefes de hogar obesos, o a jefes de hogar o jefas de hogar con diabetes, ¿no es cierto? Gente que tiene que ir a trabajar a la calle con mucha tensión porque está en juego su vida. Entonces, ese bono, este mismo monto que es muy reactivador por el lado de la demanda, se ha podido dar de manera más inteligente y no a 8.5 millones de familias, ¿no? Que si excluyes al sector público de ahí, ya tienes todo el Perú ahí privado, ¿no? Eso me parece un acto muy malo. Pero dado que ya es una decisión política, yo sugiero una mejora, que sea condicional a una declaración jurada de ingresos. ¿Quieres tu bonito de 760? Perfecto. Me vas a decir tu DNI, un número telefónico, y declárame cuánto ganas más o menos al mes para saber. Y eso debe ser todos los años. El Perú necesita saber cuánto ganan los peruanos. Solamente nos aparecemos a la hora de gastar. Oye, quiero ir con el colegio, o voy a la comisaría, o voy a una posta médica, pero a la hora de declarar no existo. ¿No? Hay una asimetría ahí. El Estado debe saber cuánto gana la gente para la próxima crisis, para la SUNAT, para todo fin práctico, ¿no? Para el MIDIS, para la lucha contra la evasión, para la gente que hace minería ilegal, para la gente que está en tala ilegal, o cualquier actividad reñida con la justicia, basta una declaración obligatoria de ingresos. ¿Por qué? Así no pagues nada. Hay gente que va a declarar que gana $700 al mes y perfecto, no hay ningún problema. Pero eso tiene que activarse. Entonces, este segundo bono yo lo haría sujeto a esa condicionalidad. Pero no es mucho pedir. Todos los estados modernos y democracias modernas tienen esa información, ¿no? De cuánto gana la gente y si debe o no debe pagar impuestos.
Seguramente el grueso de gente no va a pagar nada, porque solamente 1,5 millones de personas gana por encima de las 7 UITs, pero el resto tiene que declarar. Eso es muy importante para poder saber cuando llegue otra pandemia o cuando queramos cruzar la información con aduanas o cuando alguien viaje y diga, oye, tú, ¿por qué viajas tanto si has declarado que ganas 500 soles? ¿No? Alguien de Madre de Dios. ¿Ah? Entonces, eso es muy relevante. No podemos seguir dejándonos estar. Aprovechemos la crisis para mejorar las políticas públicas. Y este bono, que es insólito, por lo menos aprovechemos para recabar información, y si no quieres dar esa información, pues no recibes tu bonito, ¿no? Sobre riesgos internacionales, hay un gran riesgo, en verdad, pero no es para el próximo año. Es un riesgo, digamos, para la próxima década, que es una disputa entre una manera de ver el mundo democrática y una manera de ver el mundo autoritaria. Ya no es una guerra entre el comunismo o el capitalismo, es una manera de gobernar, ¿no? Y ese conflicto está alarmado, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Y seguramente va a seguir. Más allá de Trump, ¿no es cierto? Tarde o temprano, cualquier gobierno de Estados Unidos iba a enfrentar ese problema. Y sobre todo cuando China se corrió más al lado autoritario con su actual administración. Entonces, ese sí es un riesgo para Perú, en general para los países pequeños como nosotros, que solamente jugamos en las ligas pequeñas o intentamos ir por el camino del multilateralismo. Y otro riesgo donde tampoco estamos preparándonos mucho, pero sí podemos hacer, es en el tema del riesgo del cambio climático. Tampoco Perú es un gran jugador ahí, pero eso se viene muy fuerte. En los próximos 10 o 20 años puede ser mucho más severo que el COVID. Y tenemos que estar preparados para ese momento. También preparados, otro riesgo que viene fuera de nosotros, vamos a llamarlo externo, es el cambio tecnológico, ¿no? Más vinculado a la economía del conocimiento. Entonces Perú, quizá, si no elegimos bien en abril, vamos a quedar fuera, indefinidamente fuera de la órbita del desarrollo, ¿no? Eso es muy importante. Y me sorprende ver a gente ahora en el Congreso pidiendo cosas insólitas, como por ejemplo devolver el IGB, ¿no es cierto? O sea, estamos en otra prédica, en una prédica marciana, mientras el mundo se está yendo por otro camino. Entonces yo apelo a la gente que todavía quiere ver a Perú en la modernidad, que todavía quiere ver a Perú en una senda de desarrollo, volver a la misma. Yo creo que la discusión central de Perú no está tanto en la política de corto plazo de estabilización, sino el problema central de Perú es su baja tasa de crecimiento. Y ahí no estamos discutiendo temas centrales, ¿no? Y pasa, por supuesto, por un buen sistema político para comenzar de representación, que no tenemos. Ese es, a mi juicio, el nudo gordiano de Perú. Si podemos resolver el sistema de representación, eso tarde o temprano se va a transmitir en buenas políticas públicas. Porque no es posible más tener un grupo de iluminados tecnócratas en el Ejecutivo de espaldas al Congreso. Eso claramente está mostrando sus límites ahora mismo en esta pandemia, ¿no? Gracias. Gracias, Elmer. Dejamos ahora en el turno a Carlos Paredes sobre estos temas que le han antecedido, el tema de la política social, el tema del empleo y qué riesgos internacionales él percibe el próximo año o los próximos años. Adelante, Carlos. Sí, mira, yo solamente para terminar con un puntito que quedó ayer, porque quedó de la ronda anterior, porque una de las cosas que necesitamos es tener cuentas claras, ¿no es cierto? Estaba viendo lo previsto en el marco macroeconómico multianual respecto a la deuda pública, la evolución de la deuda pública, y este año crecería en 9% el PBI. Esa es la deuda bruta. Entonces, estaría financiándose básicamente el déficit previsto en un 90% con emisión de deuda, de deuda en términos netos, en vez de recurrir un poco a los recursos que tenemos. Eso solamente para ese punto. Creo que hay que buscar un mix en función a objetivos de mediano plazo, como bien ha señalado Alonso. Con respecto al futuro, yo creo que podemos tener muchas coincidencias, algunas diferencias de cuáles son las políticas para promover un crecimiento sostenido y más equitativo. Pero pensando en el tiempo que le queda a este gobierno, yo creo que
hay oportunidad al final de gobierno para hacer unos cambios que pueden ayudar mucho. Han señalado repetidamente el tema laboral. Yo creo que este gobierno no lo va a hacer. Esa es mi impresión. No se va a comer ese pleito. Creo que es muy bueno que hable de este Pacto Perú y que en la parte económica hable de promover inversión privada. Creo que lo puede hacer trabajando en unos proyectos de manera importante y con proinversión y con los proyectos mineros y en ese sentido cambiar su récord, ¿no? Pero hay temas fiscales que puede hacer ante la crisis, como bien señalaba Elmer, ¿no es cierto? Aprovechar esto para hacer algunos cambios. Hay un poco más de 2% del PBI en devoluciones en las cuentas fiscales. Creo que es un extraordinario momento para explicarle a los beneficiarios de estas devoluciones, desde exportadores a través del drawback a otros beneficiarios regionales, que no hay, así de simple, no hay con qué seguir con este programa. Y empezar un saneamiento de las finanzas públicas por ese lado. Si estamos buscando medidas adicionales para cubrir un hueco a mediano plazo, bueno, ahí se tiene una medida adicional que se puede enfrentar en el corto plazo. Y creo que es una oportunidad para hacerlo y terminar con una serie de distorsiones que son difíciles de eliminar, y por eso es que siguen ahí. Con respecto al tema social, es clarísimo las deficiencias que tenemos en materia de salud y educación. Creo que esta pandemia nos ha abierto a todos los ojos sobre el potencial de hacer cosas a distancia. Y en telesalud y en teleeducación hay muchísimo por hacer, ¿no es cierto? Esta pandemia a nivel mundial ha servido como un catalizador para la explosión de los servicios a distancia, incluyendo el trabajo. Entonces, creo que habría que focalizarse en promover este tipo de servicios y estas capacidades tecnológicas que se requieren para poder llegar a más con buenos servicios de calidad. Y la teleeducación y la telesalud nos ofrecen enormes posibilidades ahí. En el campo del teletrabajo, yo creo que hay que promover esa actividad. No hay que arrastrar los pies en términos de modificar la legislación laboral alrededor de este nuevo aspecto real de nuestro mercado laboral y tal vez empezar ahí con reglas mucho más flexibles que en el resto. Y eso en una nueva realidad, una realidad que está cambiando producto de la tecnología, podría tener un importante impacto en términos de la flexibilidad del mercado laboral formal, porque es en el mercado formal donde se da, sobre todo donde se da ese tema del teletrabajo. Entonces, creo que hay que adaptarnos haciendo cambios en esta situación extraordinaria, aprovechando las oportunidades que se nos han abierto, tanto desde el punto de vista tecnológico como de aceptación de la población a ciertas modalidades nuevas en el campo laboral y de los servicios públicos, y también con la economía política de retirar ciertos beneficios que no deberían seguir estando ahí. Gracias. Gracias, Carlos. Solo una acotación a lo que tú has mencionado acerca del teletrabajo, ¿no? En realidad lo que ha habido en el Perú para la mayor parte de la empresa ha sido trabajo remoto, que es la categoría que se creó en marzo de este año, ¿no? Para afrontar la pandemia. Teletrabajo no llegan ni a 2.000 empresas que se puedan adaptar a la legislación. Por eso es importante lo que tú señalas. La legislación tiene que cambiar para que más empresas, ¿no?
puedan adaptarse a esta nueva modalidad. Y para cerrar esta tercera ronda, damos el uso de la palabra a Alonso Segura. Adelante, Alonso. Julio, sí, sobre los tres temas que mencionaste, brevemente, yo creo que ya han cubierto casi todos los frentes, me voy a enfocar solamente en uno en mayor detalle. Contexto internacional, mira, nadie tiene bola de cristal, pero es presumible que vamos a vivir en un mundo bastante polarizado. Una parte va a depender de la elección dentro de unas 7 o 8 semanas en Estados Unidos. Pero en cualquier escenario es un mundo donde el multilateralismo básicamente se ha fraccionado. Hay iniciativas importantes de mediano plazo, como lo mencionó Elmer, de combate al calentamiento global, pero ni siquiera ahí hay digamos, acuerdos de amplia base. Y creo que lo que va a ser determinante van a ser dos temas. Primero, vacuna, que se logre en algún momento alguna vacuna, una o más vacunas razonablemente eficaces, si no la cosa se complica. Y lo otro es, el mundo, entre toda esta caída brutal, activos financieros han sostenido con inyecciones masivas de liquidez. Y la pregunta es qué nos espera al otro lado de esa inyección masiva de liquidez, ¿no? Entonces, ahí también hay algunas preguntas que tenemos que hacer hacia adelante. En la parte política social, yo creo que Carolina la tocó en bastante detalle, estoy absolutamente de acuerdo con ella. Me parece que no podemos tener una política que es simplemente asistencialista con bonos universales, también lo mencionó a estas alturas, lo mencionó Elmer. Necesitamos una política que, si bien tiene que tener más cobertura que antes, no podemos universalizarla y no podemos simplemente decir acá bueno, para todo el mundo, ¿no? Tenemos que ser bastante más focalizados, pero también bastante... O sea, no ha evolucionado la política social en los últimos años de lo que se desarrolló, digamos. No hay programas que estén adecuados a las realidades, como dijo ella, de ciudades intermedias, rurales. Creo que hay mucho esfuerzo por poner ahí, ¿no? Pero dentro del último tema, y el tema lo mencionaste como laboral, yo diría es laboral y un tema de productividad al final. La agenda que necesita el país es una agenda de productividad. Lo ha dicho de cierta manera Aguayo cuando habla de aprovechar sus oportunidades, por ejemplo, del teletrabajo, del trabajo remoto, de la cualidad, digamos, de ese tipo. Coincido, yo veo poca probabilidad de que a estas alturas el gobierno vaya a cometer algún tipo de reforma en el mercado laboral. No es una bala de plata, pero hace tiempo se necesitan reformas. Se los digo yo, que intenté reformas, una no la aprobaron el Congreso, el régimen general, la otra, el régimen laboral juvenil, se satanizó y miren cómo están los jóvenes hoy día. Pero el tema es con esta estructura, la estructura actual del mercado laboral, que va a estar mucho más precaria, va a quedar mucho más precaria después de la caída, en la reapertura, y vamos a tener un punto con una informalidad más alta, con su empleo bastante más alto, que ya eran altos antes de la pandemia, pero van a persistir a niveles mucho más altos por mucho tiempo. Necesitamos una agenda de productividad que tiene que incorporar innovación, tiene que incorporar nuevas modalidades de trabajo remoto, de trabajo, pero tiene que incorporar también inversión en capital humano responsable. Por eso me refería, no podemos seguir diciendo que tenemos una reforma educativa cuando le hemos vaciado el contenido y le hemos vuelto una máquina de aumentos salariales, o cuando no tenemos claridad sobre una reforma de salud. Si no funcionó la anterior, ¿cuál es la reforma? La reforma no es simplemente seguir dando aumentos y se acabó, ¿no? Y por otro lado, no podemos tener una reforma de productividad si es que no damos una mirada seria realmente a las reglas de juego del mercado laboral, no solo al formal, sino a las barreras para que la informal pueda entrar al mercado laboral, ¿no? Y ahí es retomar una agenda de reducción de heterogeneidad productiva, diversificación productiva, nuevos motores. Yo creo que por ahí va una política, digamos, social y una protección social más amplia, donde la gente en general sepa que el Estado está ahí para ellos, pero no universal, tenemos que ir de a pasos y enfocarnos en cómo hacer para cambiar esta realidad productiva que tenemos, que básicamente excluye a la gran mayoría y la condena básicamente a operar en básicamente situaciones de subsistencia, ¿no? Me parece que va por ahí. La pregunta que mencionó, o lo que mencionó como comentario Elmer, que las crisis se deben aprovechar.
yo lo pondría en modo pregunta. ¿Estamos aprovechando la crisis? Ciertamente, desde el Congreso es absolutamente lo contrario, pero desde el propio Ejecutivo no ha habido nada transformacional, al contrario, creo que, ya lo dijo también en algún momento, y no quiero entrar en eso, digamos, en este momento no hay oportunidad, pero la forma como se ha manejado la parte sanitaria y el engranaje de la parte económica, de alguna manera es lo que nos ha conducido a este hoyo tan grande, ¿no? Pero en la salida tampoco hay esa claridad, ¿no? Entonces sí tenemos que comenzar a prestar de nuevo atención a estas reformas de mediano plazo que se van implementando en el día a día, no que se implementan en 3 años, en 5. Esa reforma productiva, reforma educativa, obviamente mucho más la reforma de salud, protección social, pero que es un tema que está ahí, pero responsable. ¿No? Ese es, creo, el camino, ¿no? Sabiendo que no controlamos los riesgos externos, obviamente, hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Pero tenemos que fortalecernos. Ok, Alonso, muchas gracias por su participación. Ahora nos toca dar pase a la ronda de preguntas que nos han estado haciendo llegar nuestros participantes mediante el chat para que nuestros panelistas puedan absorber algunas de ellas. Vamos a tratar de poder tratar de responder la mayor parte de la que nos han alcanzado. Voy a formular la pregunta, empezaré esta vez por Alonso, para que pueda, y luego seguiré con Carlos. La primera pregunta que nos formula, entre varias, es la siguiente. ¿Cuál sería la agenda mínima sobre política económica, fiscal y monetaria a la que consideran se debería comprometer el nuevo gobierno con el acompañamiento del Congreso a instalarse el próximo 28 de julio de 2021? Alonso. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Es interesante y un poco complicada de responder, dado lo que estamos viviendo. Pero bueno, creo que en política monetaria, básicamente comprometerse a mantener la independencia y autonomía del Banco Central y a nombrar pues, un directorio del Banco Central que se perciba como independiente y calificado, ¿no? Y dejar que el Banco Central maneje la política monetaria como lo ha estado haciendo, ¿de acuerdo? Ahí simplemente no entrometerse, ahí queda. Por el otro lado, yo creo que lo primero es un Congreso que respeta las reglas mínimas del juego, ¿no? No tiene iniciativa de gasto, para empezar, que no justifique sobre la base de la necesidad de los peruanos para conscientemente, ya ni siquiera porque no lo saben, es conscientemente aprobar leyes inconstitucionales que son fuertemente distorsionantes. Entonces necesitamos un Congreso que simplemente cumpla con su mandato, digamos, ¿no? Yo creo que por el lado ejecutivo, lo que va a heredar es una situación que va a necesitar muchísima claridad en términos de cuál va a ser la trayectoria fiscal durante toda la gestión de gobierno, porque, digamos, ahorita está planeado que en 2026 recién regresemos al límite de la deuda. Digamos, ya no es tan relevante si nos convergemos o nos quedamos un poquito por arriba. El tema es que haya credibilidad sobre cuál va a ser esa trayectoria, ¿de acuerdo? Y va a tener realmente que revisar todos los supuestos que tienen el marco. No es un documento teórico, un documento que leemos 4 economistas, contiene básicamente los elementos básicos de cómo se va a conducir la política económica en el Perú. Entonces, si está construido sobre la base de supuestos irreales, al final estamos a ciegas, ¿de acuerdo? Estamos un poquito a la deriva. Entonces, lo que va a tener que hacer es básicamente clarificar toda una trayectoria, que tiene que hacerlo, pero probablemente va a tener que desviarse de lo que está en este marco, que, como dije, lamentablemente no es creíble. Ojalá fuera así, pero no es creíble. Y eso implica que va a tener que ser un gobierno que va a tener que prestar mucha atención a la priorización de los recursos públicos, a mejorar la eficiencia de gasto, a consolidar la trayectoria, porque a partir de un nivel alto y un déficit, digamos, va a ser más bajo probablemente lo que están poniendo, porque se han dejado mucho espacio para continuar hasta el 28 de julio del próximo año sin tener que decirle nada, o sea, sin tener que no gastar nada que quisieran gastar. Entonces, pero el siguiente no va a tener esa flexibilidad. El siguiente es el que va a tener que cargarse todo el ajuste, ¿no?
para, digamos, hacer que retornemos a una senda sostenible y no comprometer, digamos, el principal activo que tenemos, que es esta credibilidad política y económica, ¿no? Entonces va a tener básicamente que pensar cómo implementar reformas, varias de las que hemos mencionado, en un contexto austero, relativamente austero, ¿no? Eso no es ser procíclico, es simplemente ser realista hasta que, digamos, la situación, por un lado, se estabilice, pero las cuentas públicas se vea que ya están en convergencia, y ojalá hay estos nuevos motores de crecimiento que puedan ir jalando el crecimiento potencial y den un poquito más de holgura. La parte tributaria es clave, es fundamental seguir con iniciativas de fiscalidad internacional, combate a evasión, combate a ilusión, sobre todo. Hay que ser cuidadosos. Si hay espacios para mejoras en términos de progresividad de impuestos, en términos de mayor cobertura, en términos de algunos tasas de impuestos, si queremos, pero son limitadas. La gran tarea ahí es tecnología y, digamos, todas estas facultades que tiene la SUNAT con acuerdos internacionales para combatir evasión y ilusión. Yo creo que si no logramos subir esa presión tributaria, vamos a estar muy, muy complicados, ¿no? Pero tiene que hacerse de manera responsable. Gracias, Alonso. Ahora la respuesta de Carlos Paredes. Adelante, Carlos. La pregunta es la agenda mínima. Sí, la agenda mínima que ustedes consideran que se debería comprometer el nuevo gobierno con el acompañamiento del Congreso, que se instalará el próximo 28 de julio del 2021. Bueno, esa agenda mínima será revelada, yo creo, después de las elecciones de la segunda vuelta en junio, ¿no es cierto? Porque nadie gana elecciones en base a un programa formal macroeconómico. ¿Qué creo que es indispensable en ese momento? Uno, yo creo, primero es llegar a asegurarse, y tenemos que asegurarnos todos los peruanos, de que lleguemos a ese momento sin una resaca después de lo que podría ser una fiesta del gasto. Y el peligro está ahí. Entonces, eso es un punto importante. Creo que el marco macroeconómico tiene que ser trabajado con mucha seriedad y presentar un marco macroeconómico nuevo. Este gobierno es el que lo va a presentar nuevamente en mayo, pero lo que nos interesa es qué es lo que planea hacer el siguiente gobierno, ¿no es cierto? Y ahí ojalá haya la oportunidad no solamente de presentar el marco macroeconómico de agosto para el presupuesto del año 2022, que también en gran parte va a estar trabajado por este gobierno, sino que haya un esfuerzo serio de presentar un marco consistente de política económica y fiscal sobre todo. Me parece que en ese marco de política fiscal tienen que haber algunas definiciones claras. Uno, ¿cuál es mi senda y cómo regreso a niveles de déficit y de deuda pública más pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer por el lado de los ingresos y el lado de los gastos? Ya propuse algo con respecto a las devoluciones, creo que eso debería ser, ojalá se haga este gobierno, pero si no lo hace este gobierno, que sea parte de la agenda del siguiente. Es decir, reducir subsidios generalizados que no van dirigidos a atender la dramática situación de los más pobres de este país. Creo que tiene que haber una definición sobre si van a subir tasas impositivas o crear nuevos impuestos, ¿no? Mucha gente juega con esa idea. Creo que en un contexto recesivo y de recuperación no sería una muy buena idea estar metiendo nuevos impuestos y subiendo tasas. Pero si se optase por eso, habría que explicarlo bien
y ser muy cuidadoso con el impacto económico a corto plazo. Coincido totalmente, y no creo que vayas a encontrar un solo economista que no enfatice la necesidad de asegurar la independencia del Banco Central y que siga contando con muy buenos técnicos independientes en su directorio, como es el caso de Elmer, por ejemplo. Y creo que esa es tal vez el rasgo más sólido de nuestra institucionalidad macroeconómica y que tenemos que preservarlo. En términos de la descentralización, yo creo que ese es otro reto que tenemos. O sea, ¿qué vamos a hacer con el gasto descentralizado y la calidad del gasto allí? Yo creo que el problema, ya lo han dicho antes, no es tanto la cantidad de gasto, sino es la calidad del mismo. Y si tú delegas decisiones de gasto a instancias gubernamentales que no tienen la capacidad de evaluación, de ejecución, de supervisión, entonces probablemente la calidad del gasto sea deficiente. Entonces, tenemos que ver cómo fortalecemos la parte de gasto fiscal que se da en los gobiernos locales, ¿no? Acabo de presentar las cifras de bajísimo nivel de ejecución en esa instancia este año, y esto es repetido, y además tiene el problema de que las autoridades cambian cada 4 años y empieza toda una nueva estructura de tecnócratas, burócratas, que no saben mucho de la realidad, y entonces tienes inestabilidad y gasto ineficiente. Yo creo que eso es un reto de cómo cambiamos la institucionalidad del gasto a nivel subnacional. Es un tema que lo tenemos que pensar mejor y fortalecer a futuro. El otro tema que me ha tocado vivir de cerca es el tema de las empresas públicas. Creo que tenemos que tomar decisiones claras, dar mensajes claros qué queremos hacer con nuestras empresas públicas. El discurso de si privatizarlas o no, creo que es un discurso no muy productivo, ¿no? Algunos plantean que ya se privatizaron, que están en manos de sus trabajadores y no dando servicios a los 32 millones o más de peruanos que somos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos podemos mejorar la gobernanza de nuestras empresas públicas y que éstas provean servicios de calidad a los usuarios? Este es un tema esencial. Hace mucho tiempo que no lo discutimos. El avance que ha habido es muy limitado y creo que es un lugar donde se pueden generar consensos a nivel país de la necesidad de contar con mejores servicios públicos. Bueno, lo dejo por ahí ahora. Gracias, Carlos. Elmer Cuba, adelante, por favor. Sí, bueno, los retos en la parte fiscal del próximo año son básicamente, sin mover las tasas de impuestos de 18% de IGB o 29.5% de impuesto a la renta corporativa o la curva de impuesto a la renta personal de cuarta y quinta. El reto es, sin mover esas tasas, comenzar a recaudar más. ¿Es posible hacer semejante tarea? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, el plan Reactiva ha mostrado que la SUNAT conoce menos que los bancos, ¿no? Cuando se decidió dar Reactiva sobre la base de un mes de ventas, todas las empresas MIPES del Perú reclamaron que era muy poco, porque efectivamente ellas venden también por fuera y no se registra. Entonces la SUNAT no tiene las ventas realmente efectivas de ese sector. Los bancos sí, ¿no? Por lo tanto, se tuvo que dar un crédito equivalente a 3 meses. Entonces, ahí hay información valiosa para la SUNAT misma de comenzar a ver el tema tributario. Eso por el lado de las empresas. Por el lado de las personas, también hay un espacio enorme aprovechando este famoso bono. Y más allá del bono populista de 8.5 millones a partir de septiembre, es
el tema de obligar a una declaración anual de impuestos a la renta, aunque sea nocional, ¿no? La gente tiene que declarar cuánto gana en promedio al mes, basta con un SMS, quizá algo sencillo. Lo mismo que con la sanción, la misma que se da cuando no votas, ¿no es cierto? Si tú no votas, bueno, es parecida a la sanción que se te hace por el lado de no declarar impuestos a la renta. Eso me parece fundamental para comenzar a avanzar en la formalización del país. Ahora, en todo el tema tributario a la microempresa, que es de grueso de los empleadores del Perú, hay un mal diseño. Tenemos el sistema RUS, ¿no es cierto?, que es totalmente ciego, es autodeclarado, y hay 1.200.000 compañías pequeñitas que usan ese régimen RUS. El RER también es un tema perfectible. Hay 400.000 empresas, ¿no?, que usan el régimen RER, que como se sabe es un porcentaje de tus ventas, ¿no? No es un impuesto a la renta, pero compiten de manera desigual con empresas que sí pagan impuesto a la renta, número uno. Número dos, es ciego la formalización, porque no importa que tengas de trabajadores a una persona o a 100 o a robots, como no lo descuentas del impuesto a la renta porque pagas por las ventas brutas, como en el caso de RER, ese régimen desde MIPE también es anti-formalización laboral. Entonces, por lo tanto, hay un espacio para juntar el tema de informalidad laboral con el tema tributario y usar inteligentemente la política tributaria para comenzar a formalizar más. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, hoy día, gracias a la tecnología y gracias a la boleta electrónica, se puede pasar a un régimen más vinculado a impuestos a la renta típico, ¿no es cierto?, y al IVA, que el régimen RUS y el régimen RER, que como digo son ciegos a la formalización y son grandes empleadores del Perú. Ese es el gran espacio que se puede hacer para simultáneamente comenzar a mejorar la recaudación y simultáneamente comenzar a mejorar la formalización. ¿Qué se ha hecho en ese plano? Nada, son regímenes viejos de hace 20 o 30 años que se dejaron ahí y no se ha vuelto a atacar el tema justamente de la formalización corporativa, empresarial, de la pequeña empresa, vincularlo con el tema laboral. Lo único que se ha hecho en el gobierno actual, con el presidente Kuczynski, era el famoso régimen MIPE tributario, que en verdad es una cosa pues, totalmente, vamos a decir, ¿qué palabra uso? ¿Qué adjetivo uso? Bueno, no es nada técnico, ¿no? Es un regalo de 16.000 soles a cada MIPE y nada más, no mueve la aguja de nada. Y se supone que era un gobierno bien tecnocrático que dio a luz un régimen MIPE tributario que es nada, ¿no? Es nada. Que es, digamos, por tus primeras suites pagar 10%, ¿no? Entonces, eso hay que reformar, ¿no? Hay que reformar todo ese tema para justamente comenzar a vincular el tema laboral con el tema tributario. Países, digamos, que tienen parecidos regímenes de IGB, como Colombia, Chile o Renta, recaudan más que Perú. Entonces, ahí hay un espacio para justamente reconstruir, no solamente las finanzas públicas, hay un doble reto para el próximo gobierno. El próximo gobierno va a tener que gastar más en salud, ¿no es cierto?, como ha sido notorio en esta crisis. Y también mucho más en educación. Y además, reconstruir el espacio fiscal. O sea, son retos enormes de acomodar al mismo tiempo mayor y más eficiente gasto en educación y salud, y al mismo tiempo volver a generar un espacio fiscal. Por lo tanto, el único, digamos, política sensata que no sea cambiar las tasas de impuestos actuales es el tema de elevación. Y hoy día es posible, no es lo mismo hacer esto hace 20 años o hace 30 que hoy día con la tecnología. La tecnología es central para este proceso, ¿no? Data analítica, información de los bancos, información por el lado eléctrico, ¿no es cierto? Se puede ir por varios frentes para comenzar a pagar lo justo. No digo perseguir a nadie, ¿eh? Es pagar lo justo. Si tú agregas valor, pagas pues tu IGB, ¿no? No importa que seas una gran empresa que produce queques o una pequeña empresa que produce queques. La informalidad la vemos en las esquinas. Tú sales a cada esquina y en cada esquina vas a encontrar informalidad presente, en cada kiosco, ¿no? Donde hay galletas con marca y galletas sin marca. Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? Estén en las narices, ¿no? Y simplemente no hay voluntad ahí para que, política digo, para que comenzara a pagar lo justo a lo justo. Si tú agregas valor, pagas 18. Si ganas más allá de cierto monto, pagas impuestos a la renta. Eso es lo normal en un país, en una economía que se jacta de ser moderna. Tenemos una política monetaria de primer mundo, con metas de inflación, con modelos muy sofisticados, ¿no es cierto?, que no tienen nada que envidiar a ningún banco central para la hora de calibrar políticas monetarias muy finas. Pero con el lado fiscal no, estamos en el tercer mundo. ¿Podemos diseñar mejores políticas tributarias? Sin duda que sí.
sin duda que sí. Y hoy día, con los avances que hay en la economía de comportamiento, y en todo lo que es estos natches, se puede mejorar mucho el tema de la tributación. Eso por el lado de los ingresos. Y por el lado de los gastos, por supuesto que hay mucho espacio ahí para no hablar de corrupción. Supongamos que 10% de los gastos se van en corrupción, eso es un monto mayúsculo, ¿no es cierto? Y eso también se puede enfrentar hoy día con la misma tecnología que estamos viendo. Hay que cruzar información y poner a trabajar a los robots y a la inteligencia artificial para comenzar realmente a cobrar lo que corresponde, ¿no? Y no gastar tiempo, ¿no es cierto?, buscando fantasmas, como está haciendo algunas autoridades, algunos fiscales, ¿no?, y algunos congresistas. Ok, gracias, Elmer. Para terminar, les voy a hacer a cada uno una pregunta diferente de las que nos han alcanzado nuestros participantes, ¿no? Y les pido una respuesta corta a fin de dar término a este debate. En primer lugar, para Alonso Segura. Alonso, te preguntan lo siguiente: ¿cuáles sectores deberían apoyarse o cuáles sectores deberían ser los motores de la reactivación económica, ¿no? Sí, mira, ahí hay... lo primero es que no es que necesariamente se va a dejar de apoyar a ningún sector, simplemente hay medidas transversales que tienen que dejar que donde hay trabas en el Estado se levanten, etcétera, ¿no? Eso es uno. Dos, si hablamos desde un punto de vista de qué sectores necesitan un desarrollo mayor en función de nuestras potencialidades, esos están identificados, digamos, en la diversidad productiva, ¿no? Algunos sectores, forestal, acuícola, turismo es un gran sector, turismo es uno que ha sido tremendamente golpeado y necesita iniciativas específicas. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? Hay que diferenciar los que tenían potencial y tenían que seguir desarrollándose y generándose condiciones para que puedan desarrollar el potencial, estaban identificados, y otros que sí van a ser asimétricamente golpeados en esta situación, ¿no? Toda la cadena de turismo, algunos sectores de servicios, en que probablemente existen algunas medidas específicas, dado que no van a poder reabrir en las condiciones de otros, dado que van a ser un golpe de demanda mucho más severo. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Ok, gracias, Alonso. Carlos, te pregunta, te hacen dos preguntas en una. Dicen, ¿a cuánto ajustaría a usted la tasa de crecimiento del PBI para el 2021? Y la segunda es, ¿qué medidas propondría para incentivar al sector privado, ¿no? Por ejemplo, que con el sector minero, por ejemplo, financian aproximadamente el 70% del presupuesto público. Adelante, Carlos. Bueno, esto es como un examen de grado sin balotario. Creo que para el próximo año, siendo realistas, ojalá que la economía pueda rebotar, producto de que no haya un rebrote importante de los contagios y no se tenga que seguir cerrando con diversos sectores o regiones de la economía. Si eso se produce, lograr una recuperación mayor al 6%, yo creo que es posible. Llegar al 10% lo veo muy, muy difícil. Lo veo entre 6 y 10, y cuánto sea va a depender de las acciones que tome y el próximo gobierno, de la reducción de la incertidumbre, del ruido político, de los anuncios de la campaña. Desgraciadamente hay muchas variables que no se manejan, que son totalmente exógenas. Sin embargo, el gobierno sí puede hacer cosas, el actual gobierno puede hacer cosas importantes para contribuir a esa recuperación. Yo creo que puede apostar por algunos proyectos, reactivar la inversión, algunos privada, porque no hay mucho espacio fiscal, en proyectos grandes, como los proyectos mineros que han señalado en el marco macroeconómico multianual. Y entonces creo que hay que pasar del dicho al hecho y llegar a acuerdos entre todas las partes involucradas para poder lanzar proyectos importantes que, como se dijo ya anteriormente, en su primera fase son, lo dijo Elmer, sobre todo son PBI de construcción.
Creo que esos son temas donde se puede trabajar. El otro es las microfinanzas, ¿no es cierto? Eso atiende un sector enorme de nuestra economía, y la forma de apoyar a esas MIPES, yo creo que es a través del sistema, de aquella parte del sistema financiero que se dedica a las microfinanzas. Y nuevamente insisto en la idea que es necesario fortalecer patrimonialmente a este sector que ha sido duramente golpeado por la crisis, porque a pesar de que el sector informal es muy flexible, ha recibido un golpe enorme, mucho más fuerte que muchas empresas grandes del sector formal, justamente por el sector a donde se dirige. Entonces, las carteras de estas instituciones están muy golpeadas y se requiere, creo, un fortalecimiento patrimonial ahí sensato como el que se implementó en el año 99. Los instrumentos para hacer esto están disponibles, la legislación ya existe, y creo que se está recogiendo información en la SBS que permitirá tomar este tipo de decisiones. Lo dejo ahí. Gracias, Carlos. Para Elmer Cuba, es un representante de un gobierno local y dice, ¿cómo pueden hacer llegar a la PCM, al Ministerio de Economía, al Congreso, que cuando asignen responsabilidades a los gobiernos locales, también asignen presupuesto? El participante dice, nos dan tanta responsabilidad sin presupuesto. Luego dicen que no hay capacidad de gasto y eso no es así. Los pliegos del gobierno central tienen tantos especialistas que bien pueden apoyar al gobierno local. Pero ¿qué hacemos cuando nos dejan solos, ¿no? Y el gobierno local tiene que asumir toda la carga de las necesidades de la población? Elmer, ¿cómo apoyar a los gobiernos locales en la formulación de sus responsabilidades, de sus proyectos? Sí, a ver, los gobiernos locales tienen dos fuentes de ingreso, los recursos propios y la transferencia que se hace por dos puntos del IGB, en función de la población, etcétera, y la pobreza en cada distrito. Seguramente falta dinero, y seguramente sobra dinero en los distritos con Cano. Claramente ahí hay una muy mala distribución de los ingresos de la nación. Pero todo pasa, en verdad, por subir la recaudación tributaria, ¿no? Para que pueda también subir la transferencia a esos distritos, sobre todo los más pobres, los más rurales o de la periferia urbana, que tienen pues estos problemas de recaudación. También pasa por comenzar a cobrar impuesto predial, ¿no? Que eso siempre es la promesa de cada gobierno. El próximo gobierno va a comenzar a usar mejor el tema predial y va a subir la recaudación. Son temas complejos. Y mucho más complejo en Perú, donde tenemos una tendencia a parcializar, ¿no? Hay regiones como Ancash, por ejemplo, que tiene 18 provincias, ¿no? Y tiene 180 distritos. O sea, 10% de los distritos de Perú están en Ancash. O sea, pasas un cerro y comienza otro distrito, ¿no? Imagínate tener esa cantidad colosal de distritos, más de 100, ¿no? Creo que son 180, me parece, en una sola región. Entonces, si concentrásemos mejor las cosas, tendríamos también mejores capacidades, porque es imposible tener, digamos, una capacidad de gestión municipal para 1.800 jurisdicciones, ¿no es cierto? Quizás tendríamos que concentrar ciertas funciones en gobiernos locales más grandes, con más ingresos y más eficientes, para que le den servicios a estos gobiernos locales más pequeñitos. Es decir, el gobierno provincial se constituye pues una fuente de servicios a esos, irradia esos fuentes de servicios y personal técnico a esos distritos mucho más pequeños, que no, por su naturaleza misma sería muy costoso, ¿no es cierto?, ponerles un staff con buena remuneración para el trabajo que se necesita. Es un tema puramente organizativo, de organización, en verdad, como una gran corporación. Entonces, tú no puedes tener 1.800 staffs pequeñitos de alta calidad y bien pagados para el poco trabajo que tendrían, en verdad. Tienes que concentrarlos aguas arriba en una mejor gestión y con menores costos unitarios, con menores costos unitarios laborales, ¿no es cierto? Ahí podrían agendar mejor los tiempos y servir seguramente en la parte de gasto social, en la parte de inversión pública o en el manejo hasta la limpieza, ¿no? Entonces, si tú concentras eso de manera eficiente, es una buena manera de comenzar a enfrentar el problema
local y regional. Que al final del día la gente vive en lo local, ¿no? En lo local es crucial para el desarrollo, para tu experiencia de vida. Uno no vive pues en el limbo, vive siempre en un distrito. Y es central entonces mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Gracias, Elmo. Les recuerdo a todos los que han estado conectados a este debate que podrán acceder a una constancia de participación respondiendo a una breve encuesta. Esta constancia les llegará en un plazo de cerca de 30 días hábiles. Para nosotros, los organizadores, es importante contar con su opinión y los invitamos por eso a completar la encuesta de satisfacción que está en el chat compartiendo un enlace. A nuestros estimados panelistas, les agradecemos sus importantes reflexiones que nos han hecho llegar a lo largo de una hora y media. Y de esta manera damos por concluido nuestro debate de políticas públicas, la política económica en el año del Bicentenario. Agradecemos a todos los que se han conectado a este Zoom a través de las redes sociales, además los saludos que nos hicieron llegar de algunas provincias del país. Hacia el final también nos han llegado saludos desde Piura, desde Tumbes, desde Arequipa, desde Cusco Imperial, como puso los participantes, a todos ellos nuestro agradecimiento. Y será hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias.